vez más, hermanos, saludándolos desde aquí, desde mi hogar. Gracias a Dios y al pastor Ronald Guerra, que es nuestro pastor, por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, hermanos, y también con amigos y personas que nos mirarán un día. Y hoy vamos a tomar un tema muy importante de la palabra de Dios. Pero antes, por favor, acompáñenme en una oración. Señor Padre Celestial, le damos gracias en esta hora, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, dándole las gracias, la honra y la gloria a usted, mi Señor y Dios. Padre Santo, te pido, Padre, que este tiempo, Señor, usted tome control de todo lo que vamos a hablar, Señor Padre, bendito Dios. Y gracias por su palabra, gracias, Señor, por todo lo bueno que es usted, Señor Padre Santo. Ayúdenos, Padre Celestial, en estos momentos tan difíciles, Señor Padre, bendito Dios, pero sabemos que usted está con nosotros, Señor Padre. Usted cuidará de nosotros, cuidará de su pueblo, Señor, y ruego, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos, Padre, que usted los cuide y los proteja también, y los bendiga, Señor Padre Santo. Gracias, pues, Señor, todo esto se lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir la lectura bíblica. Hermanos, meditando en estos tiempos difíciles, Dios habló a mi corazón y me hizo una pregunta. Él me hizo la pregunta y Él mismo me la contestó. Vamos a ir ahí a Salmos, hermanos, Salmos 15. Salmos 15, el capítulo 1. Hay una pregunta ahí arribita en su Biblia, hermanos, ahí, si tienen Biblia en casa, por favor, ahí vayan a Salmos. Ahí mirará con letras grandes: los que habitarán en el monte santo de Dios. Y en el versículo 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahí tiene es una pregunta muy importante. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hermano, es una pregunta, hermano, que nosotros debemos meditar cautelosamente, porque la palabra de Dios es bien clara. No se trata de asustar a nadie, sino al contrario, de poder mirar cómo Dios nos hace la pregunta y nos dará la respuesta también. Y en el 2 nos dice, nos da la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hermano, esos dos pasajes bíblicos que hemos leído son de suma importancia, hermano. Acuérdese, cuando usted va a viajar a un lugar, sea en avión o sea en un autobús, usted va y compra un boleto, y ese boleto tiene que llevar su destino. Ese boleto tiene que llevar el destino a donde usted va a dirigirse, a qué lugar usted va a viajar. Y esa es la pregunta de hoy, esta noche, en este tiempo. Queridos hermanos, me quisiera dirigir especialmente con los varones, porque nosotros como varones tenemos una gran responsabilidad, no tan solo de guiar, de morar en ese santo monte de Dios, sino guiar también a nuestros familiares a ese lugar tan hermoso que la palabra de Dios nos describe. Pero veamos ahí en el capítulo también 24 de la palabra de Dios, ¿qué nos dice también ahí? Ahí en Salmos 24, 1 dice así:
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y en el 4 nos dice la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado engaño. Hermanos, Dios nos dice quién estará allí. Hermano, no tan solo es que nosotros porque vayamos a la iglesia quiere decir que ya vamos a estar en ese santo monte. Hermano, primeramente, hermano, tenemos que ser salvos. Tenemos que haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y de todo corazón, no de palabras. Porque dice el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado engaño. En el 5 dice así: él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. ¿Qué es justicia? La palabra justicia, hermano, es algo que solamente aquellos morarán, aquellos que son justificados, limpiados por la sangre de Cristo. Hermano, yo lo animo a usted, si aún usted no está seguro, si no está 100% seguro de que usted es salvo y que ha sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, yo lo animo que usted abra su corazón y entréguele su vida al Señor. Tal es la generación de los que los buscan, de los que buscan su rostro, de Dios de Jacob. Hermano, los doctores recomiendan en este tiempo, en este momento de enfermedad, recomiendan que toda la gente se lave las manos, porque la enfermedad puede pasar por las manos. Esa es una enfermedad, hermano, que se trata de vida o muerte. Pero de lo que yo le estoy hablando, hermano, es más importante, porque de allí, hermano, depende a dónde vamos a ir a morar. Dice el limpio de manos y puro de corazón. Hermano, una de las cosas importantes es que nosotros debemos, hermano, estar limpios de manos, pero no nomás de manos lavadas, enjuagadas con jabón, no, hermano. ¿Qué es lo que usted hace con sus manos? ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? Hermanos, Dios quiere que nosotros nos limpiemos las manos de una manera espiritual, con un corazón, hermano, que verdaderamente amemos a Dios, que verdaderamente, hermano, no andemos en pecado, porque lamentablemente, hermano, de otra manera no podrá estar usted en ese lugar tan hermoso. O amigo que usted me escucha, Dios quiere que todos estemos ahí, pero depende de nosotros si queremos estar allí. Depende de nosotros si queremos estar adorándolo, estar allí en ese santo templo, en ese lugar santo, porque ahí solamente, hermano, entrarán los limpios de mano y de corazón, dice, y de puros de corazón. Veamos qué pasa, hermano, en la palabra de Dios, ahí en
En Mateos, hermano. Mateo 7:22. Mateo 7:22, hermano. La palabra de Dios nos describe algo tan importante. Nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta, hermano. ¿Quién estará allí? ¿Quién morará en ese lugar santo? Dice ahí en Mateo 7:22, hermano. Mateo 7:22. Mire lo que dice ahí. Vamos a leer. Dice ahí en el 22, dice, Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, qué tristeza será para aquel día cuando partamos de este mundo y queramos entrar en ese lugar. Porque dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que nos dice Salmo, hermano? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué es la respuesta que Dios nos da en Salmo? ¿Qué es lo que dice allí? En Salmos 24, 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha curado engaño. Hermano, usted y yo sabemos que cuando andamos en cosas vanas y juramos engaño, hermano, es pecado. Nos andamos engañando nosotros mismos. Hermano, lo más importante, hermanos, es que antes, hermanos, de partir, porque recuerde que tenemos una cita, hermano. Allá en Hebreo 9:27 tenemos una cita con Dios. Quiera usted o no quiera, todos tenemos una cita con Dios. Dice que como está escrito, que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Pero antes de que venga ese juicio, antes de que nosotros muramos terrenalmente, físicamente, Él quiere que nosotros estemos limpios de mano y puros de corazón. Porque si no, qué triste va a ser ese día cuando estemos allí y queramos entrar y el Señor nos diga, no, ustedes no pueden entrar. Lamentablemente, hay muchas iglesias que se dicen ser cristianos y hacen todas esas cosas. Pero lo más importante es que sus manos están sucias y su corazón no es puro. Porque el que es nacido de Dios dice que Dios lo empieza a limpiar, empieza a poner, a dar limpieza en el corazón. Porque muchos hacen esto, profetizan. Cuando ya sabemos que ya no hay profetas. Otros, profetizar es hablar, llevar el evangelio. Tal vez alguien puede estar hablando del evangelio, pero no es salvo. Hay iglesias que se dedican a echar demonios, pero no son salvos. Porque parecen más centros de exorcismo que de una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo más importante es que en las iglesias se nos predique de la palabra de Dios, para que nuestras manos, hermano, leyendo la palabra de Dios y complementado con la predicación, es cuando uno va agarrando, va limpiando, se va limpiando las manos, va limpiando el corazón. Hermano, ¿para qué? Para que en ese tiempo nosotros, los salvos, hermano, aquellos que hemos creído, que hemos entregado nuestra vida al Señor, podamos estar en ese lugar. Pero lamentablemente, hermano,
Qué triste que un día, o amigo que usted nos mira, que un día usted vaya y toque la puerta y desee que le abra el Señor para que usted pueda entrar. Y qué triste será ese día que sea usted rechazado porque usted pensó que por hacer todas estas cosas usted iba a entrar a ese lugar santo. Pero lamentablemente nadie entrará si no va sellado con el Espíritu Santo de Dios en el corazón. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, porque si nosotros, hermano, si alguien está practicando el pecado, si alguien está haciendo algo, hermano, el corazón está sucio, la mente está sucia. ¿Qué está haciendo con sus manos? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que usted está tocando? ¿De qué se está llenando su corazón? Hermano, lamentablemente, si usted, hermano, no se limpia de corazón, no se arrepiente de su pecado, usted no podrá entrar a ese lugar tan hermoso. Porque una persona salva, hermano, una persona salva, hermano, no puede estar participando en cosas que no son agradables a Dios. Porque, hermano, si nosotros seguimos practicando esa clase de pecado, hermano, seguramente nuestro corazón seguirá y estará sucio. Y usted no sabe qué día lo va a visitar Dios. Usted no sabe qué día lo va a llamar a cuentas Dios. Hermano, es hora que nosotros nos pongamos a cuentas delante del Señor. Mire lo que dice allí en Juan, hermano. Lamentablemente, tenemos ese pecado, hermano, que nos ensucia las manos, que ensucia nuestro corazón. Pero una persona salva, hermano, una persona salva, mire lo que dice la palabra de Dios. Una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, hermano, no practica el pecado. Mire lo que dice ahí en Primera de Juan 3, versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, ese amor tan grande que Dios nos dio, ese amor que vino a dar Él su vida por nosotros a este mundo para darnos salvación, hermano, es un gran amor. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Qué triste, hermano, que usted tenga tiempo en la iglesia y usted no sea verdaderamente salvo. Y usted lamentablemente no lo podrá mirar. Él está hablando de aquellos hermanos, aquellos que han recibido a Cristo como aquellos que han sido justificados, hermano, porque la justicia de Dios proviene de Él. Y nosotros tenemos que practicar la justicia, porque hemos sido justificados por su sangre, porque Él ha muerto por nosotros, Él ha dado su vida por nosotros, Él ha vencido la muerte por nosotros, Él ha resucitado por nosotros, Él vino a rescatarnos, hermano. Ahora hay que tener mucho cuidado si nosotros andamos haciendo todas esas clases de práctica, hermano. Ahora, ¿una persona salva sí puede pecar? Sí puede pecar, sí podemos pecar.
Pero ¿qué clase de pecados podemos hacer? Pero no podemos practicar el pecado como algo normal, como algo insignificante, hermano. Un salvo no puede practicar el pecado. Sí puede pecar. Pero ¿sabes qué? Queridos hermanos, las consecuencias vienen. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, Dios es puro. Hermano, si usted no se purifica y usted está practicando el pecado, querido amigo, o usted que se dice hermano y practica el pecado, hermano, tenga por seguro que tal vez usted no sea salvo. Porque cuando uno peca, no es un pecado que esté uno meditando. Hay pecados circunstanciales, hermano, que usted puede ir manejando, alguien le molesta y la carne reacciona de una manera incorrecta. Ese es un pecado circunstancial. Pero al instante uno sabe bien que dijo algún enojo, alguna molestia que no es correcta. Uno inmediatamente va y le dice, Señor, perdóname porque mire, hice algo incorrecto. Pero cuando usted premedita el pecado, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. En el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo está hablando. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, si usted está practicando el pecado, tenga mucho cuidado. Que un día Dios lo va a llamar a cuentas y lamentablemente usted no va a poder estar en ese lugar tan precioso. Usted no va a poder entrar en ese santo templo. Usted no va a poder estar allí, cerca de la presencia de Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Otra vuelta nos los vuelve a decir, hermano. El que practica el pecado, fíjense en el 8, lo vuelvo a repetir. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, cuando uno comete un error, hermanos, en nuestro corazón hay algo que nos habla y nos dice, no está bien lo que estás haciendo. Pero si usted está practicando el pecado y lo está practicando y usted como si nada y usted piensa que es hijo de Dios, la palabra de Dios lo ha dicho bien claramente. Si usted está practicando el pecado y alguien le llama la atención y le dice, y principalmente si el Espíritu Santo de Dios no le habla a su corazón, no le habla, es porque usted no es salvo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, si Dios y el Espíritu Santo de Dios no le habla a usted, seguramente usted no es salvo. Es lo que la palabra de Dios dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, nosotros como salvos no podemos pecar. Pero si pecáramos un día y estuviéramos, me estoy hablando de pecados premeditados, que lo estamos pensando, ¿qué será? Usted sabe que no debe ver pornografía. La palabra de Dios es un pecado. Usted sabe que no puede fornicar.
Usted sabe que no puede estar en adulterio o meterse en un adulterio, porque es pecado. Esa clase de pecados, hermano, no son circunstanciales, sino son premeditadas. Usted sabe, lo piensa y al fin lo lleva a cabo. Hay dos cosas: se arrepiente si es hijo de Dios antes de cometerlo, o lo practica. Y no lo practica una vez. Aquella persona que no es salva, no tan solo lo practica una vez, sino lo sigue practicando y seguramente no es hijo de Dios. Usted no es salvo si usted lo sigue practicando. Y cuando alguien va y lo enfrenta con la palabra de Dios, lo que hace es enojarse. Pues es lo que hace el diablo, enojarse. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, hermano, también, no tan solo es practicar el pecado de la avaricia o de la pornografía o de otras cosas, sino la palabra de Dios dice, en estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos con otros. Hermano, qué triste. Pero yo he escuchado, hermano, yo he escuchado con mis propios oídos, hermano, que hay pastores, hermano, pastores que supuestamente son los que deben guiar al pueblo de Dios a no pecar, a hacer justicia, a amar a los hermanos, hermano. Estoy hablando de pastores que se dicen fundamentales, que tenemos la misma palabra de Dios, que supuestamente tenemos la misma doctrina, hermano, pero peleándose unos con otros, no se llevan unos con otros. Cuando la palabra de Dios dice, hermanos, que nos amemos unos con otros. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos con otros. En esto, en el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No tan solo el pecar premeditadamente, hermano, con los pecados que ya nombré, sino también, hermano, si yo no amo a mi hermano, hermano, también estoy haciendo pecado, estoy cometiendo pecado. Pero qué triste, hermano, cuando escuchamos hermanos que dicen palabras tan fuertes como yo odio a ese hermano. Hermano, yo me quedo pensando, ¿será salvo? ¿Tanto tiempo en la iglesia? ¿Y a mí nadie me va a cambiar? ¿Así dicen? Hermano, pues claramente que si tú no eres hijo de Dios, Dios no puede cambiarte porque no eres su hijo. Seguramente que no eres su hijo. Pero qué tristeza, qué gusto sería, hermano, que entre los hermanos, hermano, ahora vamos a ofender, sí vamos a ofender, pero ¿qué clase de ofensa vamos a hacer, hermano? ¿Tenerle odio al hermano? Eso no proviene de Dios, hermano. Eso proviene del diablo. Y usted lo sabe. Usted conoce la historia de Caín y de Abel, hermano. Hermano, lo más importante, hermano, es que nosotros no tengamos odio hacia el hermano. Hermano, pero qué triste. Hermano, estos pastores que se dicen pastores fundamentales y predican según la palabra de Dios, aquí Dios les tiene algo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hermano, ¿qué es profetizar? Es hablar de la palabra de Dios. Es hablar del evangelio. ¿Qué no son ellos los que están hablando del evangelio y no aman a su hermano? ¿Qué no son ellos los que llevan una congregación supuestamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que puedan servirle a Él? Pero qué triste, hermano. Mire lo que dice ahí en Lucas, hermano. Vamos a ver a Lucas. Lucas 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y con esto voy a terminar, hermano. Con esto voy a terminar
Lucas 13:25. Después que el padre de familias se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé dónde sois. Hermanos, qué triste va a ser ese día para muchos que, hermano, no tenemos seguro el boleto y tenemos, hermano, y estamos practicando el pecado y no amamos al hermano. Ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: adelante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas y enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Hermano, qué tristeza va a ser ese día para muchos. Hermano, yo le pido al Señor que me limpie cada día, que limpie mis manos, que limpie mi corazón, que limpie mis ojos, que limpie mi boca, porque yo quiero estar en ese lugar. Y mire lo que nos dice más abajito ahí. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Dice la palabra de Dios. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, hermano. ¿Qué es el llanto y el crujir de dientes, hermano? Cuando la puerta no sea abierta para que aquellas personas que supuestamente eran salvas iban a la iglesia, iban a una iglesia, daban su diezmo, tal vez iban a orar, tal vez ayudaban a la gente, tal vez daban a la obra, hermano, pero eso, y qué triste, hermano, que estén practicando el pecado y que no sean salvos principalmente, que no se hayan arrepentido de todo corazón y que solamente se están engañando con ir a la iglesia. Hermano, la iglesia es el lugar donde Dios la estableció para que sus hijos se juntaran, para empezar a limpiarnos. La palabra de Dios nos habla. Vamos a la iglesia, escuchamos predicación y se complementa la limpieza. Empezamos a analizar todo y empezamos: Señor, sí, yo sé que tú eres verdad. Y empezamos a quitarnos. Empieza Dios a quitar cada día que estamos ahí. Hermano, diariamente que usted lee su Biblia, diariamente, hermano, el Señor nos habla y empieza a quitarnos toda la basura, esa suciedad que hay en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestros labios. Hermano, ¿por qué? Porque dice: ahí será el llanto y el crujir de dientes para aquellos que no fueron salvos. Lamentablemente va a haber pérdidas si usted no medita y se pone a cuenta con el Señor y entrega totalmente su vida al Señor y se arrepiente de todo lo que usted ha estado practicando. Hermano, hay que arrepentirnos de todo lo malo que hemos estado practicando. Porque dice: cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, hermano, qué hermoso será ver a ellos, hermano. Principalmente a nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo, hermano, cara a cara, ver su rostro. Y darle las gracias: Señor, gracias por todo lo que hiciste por nosotros, lo que hiciste por mí, por mi familia. Yo quiero que mi familia esté ahí, hermano, para poder saludar a esos grandes hombres que están aquí en la palabra de Dios. Decirles gracias por todo lo que ustedes hicieron por nosotros. Aquellos hombres, aquellos mártires que han muerto, porque la palabra de Dios llegue a nuestras manos, hermano. Qué hermoso va a ser ese día. Y qué triste aquellos que no los van a poder saludar, solamente porque no
Han querido limpiar su corazón, no han querido recibir a Cristo como su Salvador personal, no han querido limpiar sus manos, no han querido limpiar su mente. Qué tristeza va a ser, hermano. Hermano, yo los animo. Si usted se dice hermano en Cristo y usted está practicando el pecado, hermano, perdón, asegúrese si usted es salvo. Porque aunque usted fuera salvo, las consecuencias van a venir muy fuerte. Qué hermoso será ese día que estemos en ese lugar tan precioso. Entrar en ese santo templo por las puertas de la ciudad de oro que las palabras de Dios nos describe. Solo lo voy a dejar con este pensamiento. Medite si usted es salvo. Hable con el Señor. Y si usted no tiene 100% la seguridad que usted es salvo, por favor, pídale al Señor que le salve. Entregue su corazón. Dígale, Señor, me rindo a usted. Señor Jesucristo, me rindo a usted. Y Él seguramente vendrá a su corazón. Pídale perdón por sus pecados. Pidámosles perdón por nuestros pecados, sean premeditados o sean circunstanciales. Gracias, hermanos. Y es lo que quería compartir con ustedes, hermano. Vamos a orar para quedar despedidos. Señor Padre Santo, lo que usted me permitió compartir con mis hermanos o con aquellas personas que se dicen hermanos y no son salvos, por favor, hable a su corazón. Que ellos deseen estar en ese santo templo. Que ellos deseen que usted limpie las manos y limpie el corazón de cada uno de nosotros y de ellos también. Le ruego, mi Señor y Dios Padre Santo, que por favor usted nos ayude a seguir adelante, Señor, aquellos que lo hemos recibido como su Salvador personal. Que no nos contaminemos con el pecado, que no practiquemos el pecado aquellos que hemos sido salvos. Que amemos a los hermanos, que nos amemos unos con otros, como su palabra nos manda, como su palabra nos dice. Denos de ese amor para amar a nuestros hermanos. Por favor, denos bajo su poder, Señor. Guíenos, Padre Celestial, para poder ser agradables a usted. Y ese día, cuando se abran las puertas, poder entrar por ellas y no sean cerradas, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Todo eso se lo pedimos, Padre Santo, en el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén.